Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una clase bastante especial. No es la clase que acostumbramos, pero la idea es poder explicar el capítulo número 7 para que ustedes tengan completo este capítulo y cuando nos veamos presencial o virtualmente arrancar ya directamente con el capítulo número 8. Pero hoy vamos a ver un par de cosas del capítulo número 7. Yo lo dividí en tres bloques, así que el video va a estar dividido en tres partes, pero esas tres partes tienen que ver con la división central que encontramos dentro de Apocalipsis capítulo número 7. Para poder empezar el capítulo número 7, nos tenemos que retrotraer al capítulo anterior, al capítulo número 6. Al final del capítulo número 6 hay cuando se abre, ¿no? Cuando, digamos, concluye la apertura del sexto sello, hay una pregunta, ¿no? Hay una pregunta de desesperación, hay una pregunta que irrumpe con todo lo que hasta ahora habíamos venido viendo en los capítulos anteriores de Apocalipsis en cuanto a la adoración, en cuanto al trono, en cuanto a la centralidad del Cordero. Pero ahora no, el capítulo número 6 y la apertura de este sello nos ubica en la tierra. Y hay una pregunta que tiene un puente con el capítulo número 7, que es el capítulo que vamos a ver a continuación. La gran pregunta, esta, como les decía, pregunta desesperada, por decirlo de una manera, es ¿por qué el gran día de su ira ha llegado? Esa es la exclamación que lo acompaña una pregunta. ¿Y quién? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El capítulo número 7, que es el capítulo que vamos a ver a continuación, aparece como una respuesta a esa pregunta del capítulo número 6, ¿sí? Por eso que antes de continuar con la apertura de lo que sería el séptimo sello, recordamos que con los caballos, los jinetes que habíamos visto hasta ahora, nosotros hemos llegado hasta el sexto sello, pero ahora en el capítulo número 7 vamos a ver la apertura de un nuevo sello. En realidad no lo vamos a ver en el capítulo 7, lo vamos a ver en el capítulo número 8. Por lo tanto, el capítulo número 7 funciona casi como un puente. ¿Sí? No hay algo cronológico entre lo que termina de acontecer en el capítulo número 6 y lo que va a empezar a acontecer en el capítulo número 7. Pero no me quiero ir de esta pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie el día que llegue ese gran día, como lo dice acá y lo titula, ¿no? El versículo, el gran día de su ira, porque el gran día de su ira ha llegado? Qué pregunta, ¿no? No es una frase aislada. ¿Por qué la palabra conecta con el versículo 17, con la reacción de las personas que se mencionan en ese versículo? ¿Quiénes se mencionan en ese versículo? Reyes, grandes, ricos, capitanes, los poderosos, los esclavos y los libres. Todo ese grupo dice que se esconden en las cuevas y que piden a los montes que caigan sobre ellos. Ahora, ¿por qué se esconden? Porque todo este grupo ha comprendido que ha llegado ese momento, el momento de comparecer ante el Dios y el Creador que ellos habían negado. Ante el Dios Creador, el Dios Padre, el Dios que sostiene el mundo, y ante el Cordero. ¿Sí? Entonces, acá hay un terror, porque esa es la palabra que se me viene al poder abordar este pasaje. Hay un terror que consiste en quedar expuestos ante la presencia santa de Dios. Porque el gran día, ¿no? Esta palabra gran día es una palabra profética que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, eh, tiene un poco de relación cuando hablamos con el día del Señor, ¿sí? No se está refiriendo a un día como nosotros conocemos, el día de 24 horas, ¿no? Sino al momento decisivo en el que Dios va a intervenir públicamente para juzgar el pecado, para derribar los poderes rebeldes y para poder manifestar lo que venimos hablando desde el capítulo número 1, su soberanía. ¿Sí? Su soberanía. Por eso es grande el día,
¿sí? Por eso habla esto de grandeza, del día grande, del gran día, por la magnitud de lo que va a suceder, ¿no? Durante mucho tiempo, los seres humanos, las personas, ¿no? Pudieron vivir o viven como si Dios no existiera, como si el Cordero no fuera el centro de nada, ¿no? Pero llega un momento en el que su autoridad ya no va a poder ser ignorada. Entonces el texto lo remarca enfáticamente cuando dice, porque el gran día, y acá presten atención, de su ira ha llegado, ¿sí? Ha llegado. Ese ha llegado es una expresión que nos comunica certeza, cumplimiento, aquello que parecía lejano, finalmente está irrumpiendo en la historia. Ahora, es fuerte la palabra de su ira, ¿sí? Porque la ira de Dios no es un arrebato emocional descontrolado de Dios, como muchas veces nosotros tenemos nuestros arrebatos sin sentido y decimos que estamos llenos de ira, ¿no? La ira nuestra no tiene nada que ver con la ira de Dios. La ira de Dios es una ira, es, podemos explicarlo, una respuesta santa, justa y judicial de parte de Dios y frente al pecado, frente a la idolatría, frente a la violencia, frente a la rebelión. Eh, Dios se ha separado de su creación desde el Génesis capítulo número 3 cuando el hombre decide cruzar el límite e ir contra lo establecido por Dios. Desde ese momento son expulsados del Edén. La santidad de Dios no puede dar oportunidades en ese momento para que el hombre se quede como si no hubiera pasado nada. Y la única justificación para aplacar esta ira viene a través de Cristo, ¿sí? Viene a través del Cordero, viene a través de ese sacrificio. Él es el que fue sacrificado para salvarnos, ¿sí? Pero también, fíjense acá, Él nos salva, Él es ese Cordero perfecto que va a la cruz, que resucita, pero acá también es el que juzga a quienes rechazan persistentemente su gracia, ¿no? Es como que algo que venimos viendo constantemente en Apocalipsis, esa tensión entre el Cordero inmolado, las marcas, la cruz, la gracia, la misericordia atravesada, ¿no? Por el juicio, pero este Cordero también juzga a quienes lo rechazan. Y ahora en el capítulo 7 lo vamos a poder ver con más precisión. Ahora, la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Acá la expresión que dice en pie, eh, si nosotros vamos a un término griego o una expresión más bien que usaban los griegos, la idea de estar en pie o sostenerse en pie es permanecer firme, resistir o poder presentarse delante de alguien con mucha firmeza. Ahora, ¿quién va a poder estar firme, resistir o presentarse con mucha firmeza en ese gran día ante el Cordero? Y ahí dice, ¿no? Todos los extractos de la sociedad nos muestra, desde el rico, el rey, el emperador, hasta el esclavo o hasta el libre. Ninguno, nadie puede estar parado físicamente eh, cuando la tierra tiembla, cuando los libros son abiertos, cuando el juicio viene. ¿Quién puede presentarse delante de la santidad de Dios y sobrevivir a su juicio? La respuesta es nadie. Nadie puede hacerlo. Nadie por su propia fuerza, nadie por su propia autoridad, nadie por su propia posición social, nadie por su riqueza, nadie por su mérito. El único que lo puede hacer es aquel que ha sido redimido, no por actos propios, sino por la sangre de este Cordero perfecto. ¿Sí? Entonces, esto nos da el pie para que ya podamos arrancar a ver nuestro capítulo del día de hoy, de la clase de hoy, que es el capítulo número 7. Vamos a ir de a poquito sacando algunas partes de los pasajes y cualquier duda, cualquier cosa que ustedes no entiendan, cualquier cosa que no hayan estado de acuerdo, por supuesto que no van a estar de acuerdo con todo, porque ya les digo, desde la clase 1 esto es una interpretación. Y las interpretaciones pueden estar sesgadas por lo que yo creo que puede estar diciendo. Entonces es bueno que siempre ustedes también tengan su criterio, que el Espíritu Santo los guíe
y que todo lo que puedan aportar, por favor, después que esta clase es tan especial, porque esta es una clase como no hemos tenido nunca, sin interacción, digamos, porque tanto la virtual como la presencial estamos todo el tiempo en constante charla, es importante que ustedes dejen sus comentarios o lo que ustedes quieran decirme o decirle al grupo a través del WhatsApp, o que si tienen preguntas las anoten y las podamos charlar en el próximo encuentro. Después de esto, vi a cuatro ángeles, dice el versículo número 1, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cuando Juan dice después de esto, es lo que les decía hoy, ¿no? No es que está diciendo o está afirmando que todos estos acontecimientos van a suceder inmediatamente uno después del otro, en un orden cronológico estricto. La idea es que, como si la cámara, si imagínense que fue una película o una escena, se corriera, ¿no? Ante la apertura de los sellos y nos quisiera mostrar dentro de esa apertura de sellos algo que está sucediendo, pero que tiene que ver dentro de esa apertura de sellos. No es un sello más, ¿se entiende? Es como mostrarnos algo desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Por eso es como que el relato que venimos viendo, al parecer que hace una pausa para enseñarnos que incluso en medio del juicio, Dios conoce, identifica y preserva a su pueblo. Porque de eso es lo que va a hablar el capítulo número 7. Es como una pausa para, en medio de tanto juicio, también darnos esta idea de el Dios que conoce a su pueblo, ¿no? Eh, y Juan empieza viendo cuatro ángeles que dice que estaban en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Pasaje extremadamente raro, ¿no? No lo hemos leído en el Nuevo Testamento, es un pasaje que por ahí nos puede costar un poco interpretarlo. Yo les voy a dar mi interpretación, ustedes también pueden escribir después o mandar un audio o lo que sea con lo que ustedes también suponen o piensan o creen que puede estar refiriéndose a este pasaje. Primero de todo, no tenemos que imaginarnos que la Biblia está enseñando que la Tierra posee literalmente cuatro esquinas, ¿sí? Acá voy a acudir a mi profesorado de historia. Esta era una forma habitual en los tiempos antiguos de referirse a los cuatro puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. Nosotros por ahí decimos puntos cardinales, identificamos el norte, el sur, perdón, el este y el oeste, pero antes, en vez de decir toda esa cantidad de palabras, lo que se hablaba era de ángulos de la Tierra. El número 4 aparece frecuentemente relacionado con el mundo creado. ¿Sí? Vieron que nosotros ya desde el capítulo 1 habíamos estado hablando de simbología, que aparece como el 7 como número de plenitud. Bueno, acá este número 4, cuatro ángeles, cuatro ángulos, cuatro vientos, ¿sí? Eh, también tienen que ver con un símbolo, ¿no? Con el mundo creado, con el mundo que Dios creó en el Génesis 1, ¿no? Por eso los cuatro ángulos de la Tierra están comunicando una idea de totalidad y universalidad. Totalidad y universalidad. Completo, ¿sí? Eso es lo que está abarcando los cuatro ángulos de la Tierra. Como que no queda bueno, está abarcando el sur, el este, pero el oeste y el norte no, no. Es como que está hablando de algo totalitario, de algo total, ¿sí? Como que ninguna región, ningún territorio queda fuera de la autoridad de Dios. El juicio que está siendo contenido tiene un alcance universal, eso es lo que está diciendo, pero también tiene la soberanía divina, ¿sí? En el Apocalipsis, el número 4, entonces, recuérdenlo, por lo general siempre simboliza totalidad del mundo terrenal o del mundo creado. ¿Ve? Eh, los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, los cuatro vientos de la Tierra, los cuatro ángulos de la Tierra, los cuatro seres vivientes alrededor del trono. Bueno, si tenemos que empezar por los cuatro seres vivientes, estos que aparecen, son cuatro ángeles
que aparecen como delegados por Dios. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado ya desde los capítulos anteriores, ¿no? Todo ángel, todo ser creado, todo ser viviente que está alrededor del trono o realizando alguna función especial, más allá de la jerarquía que puedan tener, siempre estos seres están siendo delegados por Dios. Lo habíamos visto la otra vez cuando vimos lo de los jinetes, que cada jinete salió, pero salió enviado por Dios y ese envío por Dios fue a través de uno de estos seres vivientes, ¿sí? Son seres espirituales que reciben de parte de Dios una autoridad para controlar fuerzas que ningún ser humano podría dominar, ¿sí? Hay, por supuesto, con esto se ha hecho, ha habido muchísimas interpretaciones. eh, Muchos dicen que estos podrían ser seres angelicales de alto rango, preparados para servir en, digamos, en cualquier parte de la creación. La verdad que no nos cambia la diferencia, ni la ecuación, ni nada por el estilo, cómo eran estos seres vivientes. Sí sabemos que están alrededor del trono y que representan la creación adorando a Dios, como yo les puse ahí, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos visto en el capítulo anterior, en el capítulo número 6, donde la aparición desencadenaba conquista, guerra, hambre y muerte. ¿Se acuerdan los colores de los caballos? Bueno, estos cuatro ángeles tienen una función de contención, ¿sí? No de conquista, sino de contener. No son enviados para que se libere una destrucción, todavía, sino para impedir que ésta avance. El texto dice que los ángeles estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra, ¿sí? El verbo utilizado transmite la idea de sujetar algo, ¿no? Cuando hablo del verbo estoy hablando, si nos vamos iba a decir al latín cualquiera, al griego, la idea esta, ¿no? De tener, ¿sí? Es mantener algo controlado, evitando que se libere. ¿Sí? No es una acción pasiva. Estos ángeles están reteniendo, perdón, las fuerzas poderosas, ¿sí? Están deteniendo las fuerzas poderosas que parecen estar listas para desatarse sobre la creación. Ahora, Pablo, así, ¿y los vientos? ¿Qué onda con los vientos? Bueno, los cuatro vientos están representando cuatro fuerzas destructivas, lo dije mal, de destrucción, ¿no? Que proceden de los cuatro puntos cardinales, ¿sí? Este viento puede simbolizar invasiones, guerras, conmociones políticas, catástrofes naturales, por decirlo de alguna manera, y actos también de juicio divino. Eh, Nosotros si nos vamos al libro de Daniel, recuerden que siempre estamos haciendo la conexión entre Apocalipsis y Daniel, los vientos agitan el gran mar antes de la aparición de los imperios. Si pueden, lean el libro de Daniel, ¿sí? Los que están haciendo el trabajo práctico lo van a tener que leer sí o sí, pero el resto que no hace el trabajo práctico, por favor, traten de leer Daniel, porque hay una conexión, y ustedes van a leer Daniel y van a decir, pero acá los vientos, y lo que está diciendo también está en el Apocalipsis, hay una conexión. En el libro del profeta Jeremías, también los vientos representaban o tienden a representar fuerzas de destrucción, ¿sí? Y esas fuerzas de destrucción en el libro de Jeremías aparecen contra las naciones, ¿sí? Pero bueno, acá en el Apocalipsis y en el capítulo que estamos leyendo, estos vientos representan el poder destructor que Dios mantiene momentáneamente bajo control. Subrayo la palabra momentáneamente, ¿sí? Eh, Bien, continuemos un poquito más. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra. Pero fíjense lo que dice después, que está en amarillo, ¿no? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué está diciendo lo que yo les decía al comienzo? Dios está limitando el juicio. El viento no puede soplar hasta que Dios lo permita, ¿sí? El caos, vamos a compararlo con el viento, no puede avanzar más allá del límite que Dios ya estableció. El juicio no va a comenzar antes del momento determinado por él. Por eso, acá estamos viendo, ¿no? A través de todos estos símbolos, cómo Dios todavía está deteniendo ese juicio.
El viento no debía soplar sobre la tierra, no debía soplar sobre el mar, ni tampoco sobre ningún árbol. O sea, ¿qué está diciendo? Ese viento, esos cuatro vientos, no pueden, o esa fuerza destructiva, como lo habíamos también explicado recién, eh, no van a poder soplar o no van a poder destruir todavía la tierra. ¿Sí? O sea, los principales ámbitos de creación que serían afectados por los juicios posteriores todavía están delimitados. ¿Sí? La tierra, vieron que dice, no sople alguno sobre la tierra. Bueno, ¿qué representa la tierra? El espacio habitado y productivo, donde estamos nosotros, ¿no? El mar, las aguas, las naciones, y los árboles, porque también dice ni sobre ningún árbol, representan la vegetación, o sea, la fragilidad de la vida sobre la tierra. Esta idea de árbol y de vegetación habla de algo frágil, ¿no? Eso lo vamos a ver con mucha más precisión cuando veamos el tema de las trompetas. Pero sí, si hay algo que quiero que quede claro en estos pasajes que hemos visto al comienzo, es que la misericordia no elimina la justicia, pero la justicia tampoco borra la misericordia. Lo vuelvo a repetir, la misericordia no elimina la justicia, pero la justicia tampoco borra la misericordia. Y este pasaje que hemos leído, que hemos tratado de interpretar, nos enseña que el mal posee límites. Las fuerzas de destrucción, las fuerzas destructivas, son reales, pero no son soberanas. El caos existe, por supuesto que existe, pero no reina. Una cosa es que exista, otra es que reine. Satanás actúa, ¿sí? Los imperios se levantan, las naciones se agitan y, por supuesto, que las catástrofes naturales también suceden. Pero ninguna de estas realidades, ninguna, ¿sí? Escapa de algo que tenemos que recontra aprender en Apocalipsis, que es del gobierno y la soberanía de nuestro Dios. Algo que creo que hay que dejar bien claro, ya entrando en lo que estamos, todavía no estamos en la mitad del libro, pero ya hemos visto mucho, es que Apocalipsis no nos está presentando un conflicto entre dos fuerzas iguales. ¿Sí? No nos está presentando un conflicto de fuerzas que tienen la misma fuerza para luchar, como si Dios y el mal estuvieran luchando si quien se supiera quién iba a vencer, ¿no? Todo lo contrario, Dios sigue sentado en el trono, el Cordero ha vencido, incluso las fuerzas que producen destrucción deben esperar su autorización, como lo vimos también con los caballos, con los jinetes en el capítulo número 6. Muy bien, vamos a parar el video acá para que ustedes puedan pensar estos pasajes, estos que hemos charlado hasta recién, y después continuamos con el siguiente versículo, que por supuesto también está relacionado con esto que estamos viendo recién, con el capítulo número 7. Van a ver que está muy bueno, no se lo pierdan, pero para que no sea tan largo, lo vamos cortando, ¿les parece?